Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 155 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el podcast de hoy, número 155, seguimos incluyendo los mejores cortes y momentos que hemos tenido este año en las entrevistas de los protagonistas del e-commerce. Pero como lo primero es lo primero, vamos a por la frase del día. A veces son las personas de las que nadie imagina nada quienes hacen las cosas que nadie puede imaginar. Dicha por el actor que interpreta a Alan Turing en The Imitation Game. Y seguimos con este resumen con una selección de momentos vividos los viernes en las entrevistas con referentes del sector del comercio electrónico. Empezamos en esta recopilación con Néstor Murillo, CEO de Moldiver, que tiene una tienda online totalmente de nicho, de marcos y otros elementos donde explica cómo encuentra los productos en función de la demanda. También hablamos con Samuel, CEO de Recomienda App, una aplicación que ofrece servicios de profesionales por geolocalización y ha digitalizado el boca a boca. Vemos cómo es montar un marketplace con Paula Conti de Miracle y qué está cambiando en el panorama B2C y B2B. Nos introducimos en el mundo de las cervezas artesanas y de emprender en plena pandemia con Herminio Campillo, CEO de Beer Sapiens. Y finalizamos el resumen con Corti, socio de Product Hackers, emprendedor y con el que hablamos de Grow y de la vida del emprendimiento. Damos comienzo a la tercera parte. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días. Hoy tenemos dentro de nuestro programa de entrevistas de los viernes, donde entrevistamos a los protagonistas del e-commerce, a un referente del mundo e-commerce como es Néstor Murillo, fundador y CEO de Moldiver. Moldiver es una empresa que nació en el año 98. No la fundé yo solo, la fundé con mi padre, con mi madre, ellos como socios inversores y yo como socio trabajador. Nosotros nacimos con algo que se ha ido, bueno, como les ha pasado a muchas empresas que tenemos esta edad, con una idea de empresa que luego ha ido desarrollándose y ha ido diversificando y cambiando, y gracias, porque seguramente por eso es por lo que estamos aquí hoy. En origen, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a la distribución de moldura para fabricar cuadros. Hablo de fabricantes de cuadro, de decoradores, talleres de marcación pequeñitos, etc. Sí que luego, con el paso de los años, ha habido algunos productos que nosotros decidimos lanzarnos a la fabricación y a día de hoy tenemos una combinación. La distribución sigue siendo el principal eje o pata del negocio, y luego tenemos pues una pequeña parte de fabricación, otra pequeña parte de impresión digital, etc. Al principio era el formato típico de visitar a los fabricantes. Visitar, hablo de visitar, o sea, de coger el coche, Sí, el tren, sí. el avión, porque nosotros traíamos producto de Italia, traíamos producto de Alemania, traíamos, bueno, en fin, asistir a ferias comerciales, a los propios fabricantes, a ver el producto en la mano, a seleccionarlo, hacer los pedidos además con mucho tiempo, porque luego muchas veces eran muestras de colecciones que luego, dependiendo de lo que el fabricante haya conseguido pedidos, los sacaba o no los sacaba finalmente, con lo cual siempre teníamos que jugar con una opción B. Entonces, y siempre buscando lo que nosotros creíamos que en nuestro portfolio de productos para el cliente profesional con el que trabajábamos cojeábamos un poquito, o simplemente si veíamos que había alguna tendencia nueva, ¿vale? Ese proceso no tiene nada que ver con el procedimiento con el que trabajamos hoy. Si quieres, me meto un poco en la diferencia, porque Dale. A es ver cómo abismal. es. Y además lo hemos hablado aquí. La principal diferencia, y además a día de hoy, que nosotros ya nos consideramos una empresa de comercio electrónico 100%, a día de hoy
nosotros ya, y además cuando viene algún fabricante a vernos aquí, que todavía viene alguien, siempre les explico, nosotros ya no pensamos en qué producto vamos a seleccionar para nuestro catálogo o para colocarlo en nuestra web, pensando en qué necesidad vamos a poder cubrir de un cliente, pensando si en nuestro cliente habitual profesional, que sí que buscamos un cliente con recurrencia, etcétera, pueda necesitar, sino que nosotros lo que buscamos es un producto sobre el que tengamos un canal potente o por lo menos razonable de compra, o sea, que tengamos una relación directa con el fabricante, con un distribuidor exclusivo, etcétera, que tengamos un precio de compra competitivo y que tenga búsquedas en Internet. Esa es la clave. Y ya nos da igual si pensamos si un cliente nuestro lo va a poder querer o no lo va a poder querer, porque nosotros lo que vamos a intentar es que ese producto lo colguemos, lo posicionemos y que parte de esas búsquedas que ya hemos analizado que tiene, nosotros nos las llevemos. Y ya está. O sea, no. Entonces ha cambiado la manera de pensar en qué producto nuevo vamos a meter. Pero hemos tenido que hacer adaptaciones de producto porque, por ejemplo, el cliente de AliExpress es eminentemente particular. Entonces, teníamos que adaptarlo. Así que no podemos trabajar con el catálogo completo, aparte que hemos jugado con nuestras cartas ganadoras y sobre todo con producto que sabemos que no nos genera incidencia de transporte, que no tenemos problema de retrasos por volúmenes, pues nosotros tenemos algunos productos que son grandes y eso puede generar incidencias de plazos de entrega, etcétera. Entonces, lo hemos limitado bastante y la verdad es que estamos en una fase de prueba-error y de aprendizaje. En pandemia, pues era en marzo del 2020, estábamos todos con un ERTE en casa y desde casa, bueno, pues sí, se me ocurrió, porque no fue una ocurrencia, lo mismo, no fue una ocurrencia mía personal. Vi las primeras mamparas colocadas en la tele, algunos anuncios en prensa, etcétera, y decidí, ostras, si nosotros esto lo podríamos poner en marcha también. Pusimos un proyecto en marcha paralelo que se llamó frenoalvirus.com y la verdad es que a mediados de abril estábamos trabajando todos y desde luego de abril a final de año tuvimos pues, los mejores meses de facturación de nuestra historia, pero con una diferencia, en aquellos tiempos decía que prácticamente vergonzosa, porque era un sinsentido. Nosotros comprábamos todo el metacrilato que podíamos, comprábamos todo el gel el hidrogel que pasaba por delante, todo lo que tuviera que ver con protección para el COVID, lo comprábamos todo, pero es que lo vendíamos todo. Fue una exageración. También es cierto que aquí toda la gente se comprometió al 100%, estuvimos trabajando fines de semana, bueno, hubo semanas de trabajar mañana, tarde, noche, o sea, fue una locura. Pero sobre todo, primero nos permitió sobrevivir, que a lo mejor no lo habríamos conseguido, y después Totalmente. nos cambió la forma de pensar, porque fue el punto de inflexión real para decidir, oye, esto que nos ha pasado porque vendemos por Internet y porque las primeras decisiones de colocar el producto de protección para el virus, de colocarlo en la web, casi fue aleatorio y sin embargo fue un acierto brutal. Y a partir de ahí, pues bueno, decidimos que nuestro formato cambiaba. Desde que cambiamos ese formato, nosotros hemos estado creciendo el 30% de facturación anual online, ¿vale? Este año, en lo que llevamos de trimestre, llevamos un crecimiento del 43% en lo que llevamos de año. Y además, no hay nada que nos diga que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y trabajando duro como hasta ahora, no lo vayamos a seguir manteniendo porque no estamos haciendo, que es el miedo muchas veces que tenemos las empresas de oye, mira, es que me ha entrado un cliente que de repente me está haciendo una facturación del X% y claro, si pasado mañana decide que ya no trabaja con nosotros, eso lo pierdo. No. Está siendo muy constante con
todo muy, muy poco a poco, vemos cómo van incrementando el número de pedidos mensual, vemos cómo va incrementando el ticket medio del pedido mensual. Vamos a necesitar incorporar gente de forma muy constante y mucho más rápida de lo que estábamos acostumbrados. Y que además las personas que entran, ahora sí, por lo menos esa es mi percepción, sí que generan el recurso que luego vamos a ir necesitando para todo, para esa persona que entra, pues para ampliar el catálogo, para ganar servicio, etcétera, etcétera. Estamos en una fase en la que la velocidad a la que necesitamos movernos, que además es justificada, porque cuanto más rápido nos movemos, más rápido incrementamos las ventas, y es así. Necesita que entre gente nueva. Además, es una rueda en la que veo que hemos entrado y en la que no estamos a disgusto porque lo estamos haciendo muy poco a poco, poco a poco, ahora con un poco más de velocidad de lo que... Porque si en 25 años hemos estado aquí, hemos estado fases en las que hemos estado más gente, pero pues porque también hemos pasado dos crisis potentes y bueno, y afortunadamente las hemos superado, pero sobre todo en estos últimos 5 años que venimos con un crecimiento muy lento, muy lento, muy lento. Sin embargo, en estos 2 años y medio últimos se nota que hemos hecho un punto de inflexión. Muy buenos días, hoy tenemos una entrevista muy especial, que la verdad que tenía muchas ganas de hacerla, porque estamos con Samuel Sesmilo, que es emprendedor y lleva toda la vida emprendiendo y trabajando en multinacionales con compañías de mucho, mucho renombre. Samu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, ¿eh? Te veo bien situado y bien colocado. Aquí dominando el mundo, ya ves. Dominando el mundo. Que la verdad que tú y yo nos conocemos de hace muchísimos años, somos muy buenos amigos, y la verdad que tu proyecto, la verdad que me encanta desde que me contaste que lo ibas a montar, tomando unas cervezas en mi casa. De que esta es mi segunda experiencia como emprendimiento puro y duro de una startup, pero aquí en el entonces, bueno, pues recién salido de la facultad, estaba trabajando ya en una empresa, llevaba un tiempo trabajando y pues como te digo, siempre he tenido el gusanillo del emprendimiento y yo decía, joder, es que aquí hay un montón de oportunidades. En aquel entonces, Twenty estaba dando muy fuerte, Facebook llegaba a España y yo vivía como una compañía muy potente porque yo estaba trabajando en Paramount Comedy dentro de una multinacional como en TV, no estaban aprovechando suficientemente todo el contexto digital. Entonces, en ese momento de la ola de las redes sociales dijimos, joder, tiene sentido una red social, un portal vertical dentro del mundo del vino, y nos lanzamos a ello. O sea que fue, lo que pasa que nos lanzamos con muy poca cabeza, aunque es verdad que yo no sé ni cómo conseguimos, levantamos dinero, lanzamos el proyecto y lo que pasa es que cometes ese decálogo que ahora todo el mundo tiene del emprendimiento claro, de no hagas esto, no hagas esto, pero nosotros todo lo que no se debía hacer lo hicimos. Y a pesar de todo, levantamos dinero, lanzamos el proyecto y bueno, estuvimos con él casi 2 años, casi 2 años. Y nos tumbó la crisis del 2008. Nosotros somos algo de todo eso que se movió en aquel entonces, éramos una cosita muy pequeñita y nos arrastró, básicamente porque nuestros inversores tuvieron problemas con la crisis y proyectos como el nuestro pues decidieron desinvertir. Para mí, marzo de 2015 es un momento como crucial en mi vida porque es, oye, cambio de 7 años en empresa, me cambio a otra empresa, nace mi primera hija y, o sea, a nivel personal, como todo, muchos cambios, pero la verdad que para mí fueron todos para bien. Luego el hecho de quizá para mí uno de los motores del cambio era precisamente eso, era ver a mis hijos y decir, joder, ¿cómo quieres educar a tus hijos? ¿Qué quieres decirle? Oye, fui conformista, me quedé con lo que tenía, con un buen sueldo, porque yo tenía un buen sueldo, un puesto relativamente seguro, una empresa grande, tenía visibilidad, tenía buenos contactos y precisamente quizá un poco fue eso lo que más me movió, decir, joder, es verdad que genera cierta intranquilidad, pero yo digo, oye, yo quiero decirle a mis hijos, oye, lucha por lo que crees, o quiero decirles, confórmate con lo que tienes, ¿no? Entonces, yo no sería capaz de decirle a mis hijos una cosa si no la estoy llevando en práctica. Entonces, quizá precisamente por tener hijos fue uno de los factores en los que me hizo tomar más la decisión, ¿no? En octubre haremos nuestro tercer año de funcionamiento y bueno, como te digo, al final era un riesgo medido porque yo es una idea que lleva circulando en mi cabeza desde 2013. O sea, yo tengo un email que me autoescribí con cómo debería ser recomienda, que no ha cambiado mucho de aquello. O sea, los pilares básicos siguen siendo los mismos.
Y lo que sí que me hizo cambiar el chip es decir, lo voy a hacer, me voy a lanzar a por ello. Pero no dije, venga, voy a montar la empresa, lo construyo, no. O sea, hubo un proceso de validación, me informé, contrasté la idea, hice estudios de mercado, pregunté, analicé el problema, analicé la solución y vi que podía tener sentido. Entonces, también parte de la metodología de una startup, en lo que se habla de Lean Startup, ¿no? Es cómo validas eso antes de lanzarlo al mercado. Entonces, parecía que todo nos indicaba que tenía sentido. Y entonces simplemente quedaba que diéramos el paso. Entonces, Pero y ¿cómo en lo ese momento, validaste? Es decir, ¿cómo surge la idea? bueno, la idea surge de situaciones cotidianas de frustración, de decir, oye, necesito un profesional y cada vez que me encontraba en esa situación de necesito a alguien que me haga esto o que me arregle esto, pues decir, joder, ¿cómo es posible que tengan tantos problemas para encontrarlo? ¿Cómo es posible que tenga que perder tanto tiempo? ¿Cómo es posible que habiendo avanzado tanto la tecnología y las posibilidades tecnológicas que existan, la solución sea que pregunte a mi padre o que pregunte a mis colegas del curro o que tenga que preguntar a los padres del colegio? Es que, ¿cómo es posible que eso sea así? Entonces, estaba claro que había algo que no estaba funcionando bien y Entonces, había que has buscar una creado, solución. y sale entonces la idea de crear un marketplace de servicios Ujú. de todo tipo de oficios y profesiones. O sea, al final lo que permite Recomienda App es encontrar a ese profesional, a ese fisio, a ese fontanero, a ese pintor, a ese electricista, a ese consultor, a ese nutricionista, dentro de una plataforma recomendada por los usuarios, ¿no? Es así como funciona. Eso es. Eso es. Nosotros al final el concepto es muy sencillo. En el fondo Recomienda no deja de ser como un directorio. Trasladamos el concepto del directorio páginas amarillas que existía toda la vida, que era en papel, y dices, joder, pues vamos a hacerlo en digital. Pero la filosofía es completamente diferente. Nosotros lo que decimos es que digitalizamos el boca a boca porque lo que buscamos es a que tú encuentres esos profesionales que tu entorno más cercano está recomendando. El disparador fundamental fue, no sé si lo recordarás, que llega un momento que estamos todos encerrados en casa y que los comercios y los profesionales fueron de los que más sufrieron, ¿no? Entonces, no podían atender, tal, pero también los particulares necesitabas servicios, necesitabas cortarte el pelo y no podías cortarte el pelo, ¿no? Entonces, en ese momento empieza a surgir de manera natural que la gente por WhatsApp te mandaba un contacto y dice, oye, mira, este fulano es peluquero y te va a cortar el pelo a casa. Ostras, hostias, qué bien. Oye, mira, esta persona resulta que es carnicero y lleva carne a casa. Entonces, hubo un movimiento de contactos que básicamente lo que se movía era una recomendación y un profesional que hacía algo. Entonces, si te interesaba, le llamabas. Yo recuerdo, desde aquel entonces empecé a comprar huevos camperos porque había un tipo que, como los restaurantes estaban cerrados, empezó a servir a domicilio y te traía huevos camperos, le hacías un bizum y se te presentaba en casa con 2 docenas de huevos camperos, que decías, hostia, qué buenos, ¿eh? Y bueno, pues dices, joder, es que en el fondo para que se produzca una transacción económica en un servicio, en este caso, simplemente has necesitado una recomendación y el contacto de esta persona, no hace falta más. Y, y el hecho de que haya una recomendación le aporta mucho valor a esa transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un proceso curioso. Igual que te comentaba que con Gru del Vino nos pilló la crisis del 2008, con Recomienda nos pilló un tipo que quería invadir un país. Entonces, nosotros estábamos en mitad de la ronda con un montón de contactos, como yo de interés, y de repente un tal Putin decide invadir un país y crear una crisis mundial que todavía nos dura. Entonces, en aquel momento los bancos cerraron crédito, eso supuso que las startups que estaban invertidas perdieran un poco la línea de crédito con el banco y tuvieran que recurrir a sus inversores. Y los que estábamos arrancando en inversión se nos cerraran bastantes puertas. No que se nos cerraran, porque no las terminaban de cerrar, pero se priorizaban a proyectos que ya estaban Más maduros, invertidos ¿no? antes. Sí, sobre todo porque ya estás invertido. O sea, si yo te he invertido a ti, no quiero dejar que te mueras por esto. Entonces, y el banco no te da dinero, pues te lo voy a dar yo porque no me queda otra. Y prefiero que a ti te vaya bien antes que meterme en otro proyecto que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces nos pilló una época ahí delicada, pero bueno, al final hemos podido cerrar la ronda, hemos podido financiarnos a través de NISA, que es un vehículo muy interesante para financiar negocios como el nuestro. ¿Qué es NISA? ¿Qué es esa plataforma o ese organismo? NISA es un organismo que ya lleva bastante tiempo estatal, que depende del Ministerio de Industria, creo que es,
y básicamente es un organismo que facilita créditos blandos para startups, ¿vale? Y bueno, pues si presentas un proyecto que con cierta viabilidad, en el fondo lo que NISA hace es estudiar tu caso como si fuera un banco, pero tiene criterios de valoración más flexibles y luego te da cierta facilidad de pago mucho más cómodas, ¿no? Y con unos intereses más bajos que un banco, a lo mejor, ¿no? En este caso. No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí que te da cierta flexibilidad en cuanto a que el pago, pues tienes un periodo de carencia largo. Es más, ellos ni siquiera están interesados, o sea, te penalizan si les pagas antes de tiempo. Ellos lo que quieren es, oye, si pides el dinero, que es para que lo aproveches. O sea, tiene una mentalidad de startup muy guay. Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de los protagonistas del e-commerce, de los viernes que tenemos entrevistas, y hoy tenemos a una invitada muy especial y sobre todo muy en línea con la actualidad, porque tenemos a Paula Conti, que es Strategy and Account Executive del sur de Europa de Miracle. Miracle es una plataforma que realiza marketplace para grandes compañías. Entonces, Paula Conti es pues, una persona que lleva y es una cara muy visible dentro de Miracle y dentro del mundo marketplace. Paula, muy buenos días, ¿cómo estás? Empecé a profundizar en todo esto de los marketplaces porque sí que trabajaba con el ecosistema e-commerce en general, pero no en particular con los marketplaces. Y la verdad que es un mundo apasionante, sobre todo porque es muchísimo más profundo y tiene muchísimas más matices y cosas curiosas de las que a simple vista se ven o de algo pues, se piensa cuando se piensa en un marketplace. Así que nada, ahí conocí Miracle, me decidí unir, ya me moví a Barcelona con el proyecto, porque al final consistía en proyecto no solo desarrollar negocios, sino también de desarrollar oficina. Tened en cuenta eso, que Miracle tiene unos 12 años de vida, o sea que fue justo al principio del nacimiento de la carrera de Miracle. El Corte Inglés fue uno de nuestros primeros clientes y con ellos desarrollamos la plataforma Dropship que tiene. Luego también no está nada mal tener como primeros clientes al Corte Inglés, ¿eh? Efectivamente. Un clásico, ¿no? El alquiler de las zonas físicas, de los corner, que al final lo que hacen es aplicarlos en el mundo online, y para eso de hecho, ellos cuando os contratan no tenían todavía nada de marketplace ni dropship y solo vendían sus productos, ¿no? Hace 10 años. Bueno, o sea, es algo en lo que estaban trabajando, efectivamente, pero bueno, de manera muy rudimentaria y aquí fue directamente nuestro fundador en ese momento, que era el único que estaba desde París, que les propuso la idea, ¿no? Y la tecnología precisamente pues para poder hacer esto. Y bueno, son clientes hoy además de hace 10 años con diferentes fases también, ¿no? Empezando con Dropship, pero también pues luego evolucionando hacia Marketplace, dependiendo de la categoría. Hay un proyecto muy curioso y que la gente casi nunca lo piensa, pero es Cooperama, que es la central de compras del grupo de hoteles NH. Dentro de los hoteles NH han creado una división, que es Cooperama, y ellos tienen un marketplace para todo lo que es la central de compras, o sea, para asegurarse de que todos los hoteles del grupo NH puedan encontrar todo lo que necesitan a través de su marketplace, ¿vale? Con cosas que ellos sí que dan directamente y otros que conectan a través de terceros. ¿Productos te refieres a colchones, utensilios? Decoración, temas desde manteles, cubiertos, tazas, o sea, lo que necesite en un marketplace para hoteles, de hecho que lo hacen no solo para los hoteles del grupo NH, sino que al final tiene mucho sentido que lo pueda utilizar cualquier hotel que quiera, entonces lo han abierto a hoteles terceros también, una iniciativa chulísima. No me imagino lo que deben facturar. O sea, deben facturar una barbaridad. Que es un sector del e-commerce que está facturando pues 10, 15 veces más que el B2C. Estamos todos enfrascados en B2C, 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 pero el B2B está dando, vamos, unos números espectaculares. O sea, te puedo decir que tenemos marketplaces B2B que con una transacción facturan más que marketplaces B2B, perdón, no sé si lo he dicho bien, B2B sí. Que con una transacción transaccionan más que marketplaces B2C en 6 meses o incluso en un año. Fíjate. Y es una transacción, ¿eh? Sí, o sea, un pedido. Es muy loco. Constante cambio, pero al final, bueno, más relacionado con en sí mi trabajo, o sea, yo lo que hago es hablar con empresas que tienen potencial de liderar plataformas, de liderar ecosistemas o de liderar marketplaces. Que tienen grandes audiencias y por eso... O grandes audiencias o grandes proyectos. No siempre partimos con audiencias o con tráficos muy grandes, sino que, oye, los proyectos, porque por ejemplo, pues en un B2B
a lo mejor no es tan importante la grande audiencia, sino, oye, tienes bien identificados quiénes son tus clientes. Yo tengo identificado, por ejemplo, que yo ahora soy capaz de darles el 20% de lo que sus clientes necesitan, pues que quiero aspirar a darles el 50% o el 60 o el 70% de lo que estos clientes necesitan. O sea, va a depender mucho del caso. Pero bueno, también hemos lanzado proyectos que salían desde cero, como el proyecto de WoW, de Dimas Jimeno, que lo hacía como startup, pero es verdad que una startup con grandes ambiciones, ¿no? Y pues ahí también tiene sentido, porque sí que buscan conseguir grandes cosas. ¿Cómo es la integración de un e-commerce, de crear un marketplace dentro de un e-commerce con Miracle? ¿Cómo es el proceso? Por saber un poco, ¿no? Porque ahí, no sé, me lo invento. Corte Inglés, Carrefour. Oye, quiero montar un marketplace dentro de mi compañía, dentro de mi tienda online. ¿Cómo se empieza el proceso? ¿Cómo se gestiona? O sea, al final hay que entender que el proyecto Marketplace es un proyecto tecnológico, sí, pero es un proyecto principalmente estratégico, ¿vale? Entonces, normalmente nunca lo miramos como exclusivamente la tecnología, ¿vale? No la conexión de las APIs. Al final, nosotros somos una solución, somos un backend, estamos basados en APIs, entonces lo que vamos a hacer es conectarnos con el e-commerce, que va a ser siempre nuestro front, ¿vale? Que va a ser siempre lo que vean. Al final, mira, con lo que te va a dar es un cuadro de control para ti como centro de ecosistema, para que puedas ver pues, todos los vendedores que tienen, las ofertas, cuántos pedidos, etcétera, etcétera. Y esa interfaz, perdona Paula, esa interfaz es paralela a la que tienen normal, ¿no? A la que tienen dentro de su sistema. ¿O está integrada dentro de su sistema? ¿O son independientes, no? Entiendo. Son independientes, evidentemente, tú la puedes conectar por APIs y poder, bueno, pues a sistemas de BI, etcétera, para poder hacer, pues si quieres juntar todo lo que son datos, pero sí, son independientes, ¿vale? Porque de hecho algo importante es que los marketplaces en sí requieren un equipo marketplace, ¿vale? Normalmente no lo va a llevar y de hecho, o sea, nosotros recomendamos que tengan una P&L independiente de la del e-commerce, ¿vale? Los proyectos marketplace son proyectos rentables y recomendamos trabajar siempre en contra de una P&L que tiene que salir y es independiente a la que tienes en e-commerce, que evidentemente lo complementa y le ayuda y tienen que trabajar y convivir juntos. Pero la P&L es independiente. Entiendo. Y tiene que tener un volumen de tráfico mínimo. Bueno, decías tú que no era, que en algunos casos no, pero la mayoría de los casos entiendo que sí. Al final, si montas un marketplace es porque tienes grandes audiencias a las que puedes ofrecer y también un poco el concepto para poder seguir creciendo, ¿no? O sea, al final tienes tres formas para crecer: a través de crear un marketplace, es decir, aumentando catálogo, o que creas otras nuevas categorías dentro de tu tienda online, producto propio, o te internacionalizas o buscas nuevos países o nuevos alcances, pero al final Marketplace es un poco esa salida, ¿no? Para poder, cuando un e-commerce ya de cierto volumen está atascado, para seguir aumentando y pasar a la siguiente fase. O sea, lo que no hay duda es que los proyectos Marketplace normalmente suelen ser proyectos que lo que te van a traer es revenue adicional, ¿no? Ingresos adicionales y fuentes de, pues eso, una fuente de ingreso. No son tanto normalmente proyectos de optimización, ¿no? Hay muchos proyectos que nosotros hacemos en los e-commerce que lo que buscan es pues optimizar procesos. Oye, en parte lo son, indirectamente lo son, ¿vale? Pues hay muchas categorías y sabemos, esto es muy conocido, que hay gente que vende en e-commerce y vende y pierde dinero por cada venta, ¿vale? Esto no te va a pasar nunca con un marketplace. Entonces, pues también cuando tú te conviertes en marketplace es recomendable hacer un estudio de, oye, ¿qué categorías sí que me sale bien vender yo directamente? Porque sí, oye, como muevo volúmenes, pues puedo gestionar grandes volúmenes de compra y ahí negociar precio y entonces yo le puedo sacar un buen margen. Oye, pero tengo otras categorías que a mí no me salen. A lo mejor un vendedor especialista que lo que se dedica es a vender en 10 marketplaces, eso sí que puede gestionar volúmenes, sí que puede gestionar precios y a él sí que le va a salir rentable y por lo tanto aquí gana los dos. Ganan los vendedores que pueden proporcionar esto y gana el marketplace, que al final puede vender esa categoría, que la tiene que vender porque por su idea de negocio o por cómo lo propone, tiene que sí que o sí venderla, pero hacerlo de manera rentable, ¿vale? Entonces, ¿qué volúmenes mínimos? Realmente, yo siempre digo que no depende tanto lo grande o lo pequeño que seas, sino lo ambicioso o lo no que seas. Si tú tienes un montón de tráfico, pero estás bien así, no te da igual y quieres seguir en esa línea, pues un marketplace a lo mejor para ti no tiene sentido. Ahora, si por ejemplo eres como Dimas Jimeno, que empiezas desde cero, pero tienes intención de llegar a la luna, pues ahí tiene sentido. Entonces,
es un proyecto muy bonito, es un proyecto al que dedicarle cariño, que trae muchas cosas buenas, pero al que hay que dedicarle atención y cariño. O Sí, sea, es como que una si tienda, como una tienda paralela realmente que haces, en vez de hacer un e-commerce con producto propio, haces de repente una tienda con dropshipping y ya tienes que compaginar ambas plataformas en este caso, ¿no? Efectivamente, o sea, es que al final es un modelo de negocio nuevo y es un modelo de negocio que va a afectar a toda la compañía. O sea, le va a afectar a marketing, le va a afectar a finanzas, le va a afectar al e-commerce, mucho menos de lo que a lo mejor puede parecer al principio, porque, pues por suerte, la solución de Miracle busca automatizar todas aquellas funciones que puedan ser automatizadas, ¿vale? Pues el cálculo automático de comisiones, etcétera, o sea, crear facturas y tal, lo hace directamente Miracle, pero hay que tener en cuenta que es un proyecto al que hay que dedicarle cariño, o sea, no vale comprar tecnología, meterla en un cajón y esto, o sea, no es solo eso. Ujú, entiendo. O sea, igual que una tienda online, se gestiona igual que una tienda online. Efectivamente, efectivamente. Tal cual, tal cual. Y si yo, por ejemplo, tengo un e-commerce que estoy, no sé, que estoy me lo invento, 300.000, 400.000, medio millón de visitas al mes y quisiera montar un marketplace para pasar al siguiente nivel, ¿cuánto me podría costar? Porque no sé si vosotros, digamos, a plataformas, ¿es un llave en mano independientemente del volumen o depende también del volumen de la tienda? Somos un SaaS, o sea, que va a depender del volumen, pero normalmente es del volumen transaccionado, no en sí del tráfico ni del número de vendedores. O sea, si yo, por ejemplo, aspiro a generar a través de mi marketplace 5 millones cada año o 10 millones cada año o 20 millones cada año, los precios van a ir variando un poco de cuáles son mis ambiciones a la hora de qué quiero obtener de ese marketplace o de esa iniciativa, de ese nuevo modelo de negocio. Entiendo. Entonces va a depender eso, de los volúmenes. En el mundo de los marketplaces se habla muchas veces, y si vemos pues Amazon y tal, cómo comunica resultados, hablan siempre de GMV, del Gross Merchandise Volume, que es el gross, porque al final es un poco como se miden los resultados en marketplace. Es el volumen de negocio transaccional. O sea, que en función de los, digamos, del forecast que yo tenga, me va a costar, no depende del tráfico, sino depende de mi forecast, ¿no? De lo que voy a facturar. Exacto. El negocio fue porque era el confinamiento y había que beber. Y me gustaba la cerveza. Y me gustaba la cerveza. Claro. Y digo, creo, si a mí me gusta, habrá más gente que también le guste. Claro, era algo a todo el mundo, pues en la de confinamiento, pues te tomabas vinos, te tomabas tu cerveza, al final tenías que comprarlas, era algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, ir a un lugar donde hubiese grifos, donde querías probar cosas diferentes, ¿no? Y nos pasaba que también queríamos en casa hacerlo. Y fue con esa necesidad y buscando cuando nos dimos cuenta que en el panorama en ese momento era un poco complicado. Cuando tú quieres trasladar esa experiencia, ¿no? De un montón de grifos, un montón de cerveceras españolas, sobre todo. De descubrimiento, ¿no? Claro, bueno, y ahora esta cómo es, y ahora cuál es la otra, que te expliquen también, y esta qué diferencia hay respecto a la otra. Entonces, trasladar eso a la web no había sido tan efectivo, o sea, no lo encontraba directamente. Pero quizás no había tiendas ya de cervezas artesanas. Había tiendas, pero hay muchas enfocadas en marcas internacionales, mezclado con industriales, muchas centradas en packs, que ya tienes que comprar un mínimo, y luego también donde la información era un poco complicada para entender y para saber lo que estabas comprando. Entonces sí que ahí vimos que creíamos que se podía hacer algo diferente, que era el concepto que tenía Versapis, ¿no? El trasladar esa parte de poder elegir unitariamente, poder hacerte tú tu cesta, poder entender lo que estás comprando, crear una cultura, ¿no? Tener como un asesoramiento, una recomendación, que a veces es lo que pides en unos tipos de establecimientos en los que no conoces mucho producto, es vital esa recomendación, ese asesoramiento, ese acompañamiento. Y ahí fue donde vimos que había una oportunidad y que queríamos aportar algo diferente, ¿no? Pero ¿cómo salió la idea? Es que no encontrábamos esa web que a nosotros nos gustaría o ese acompañamiento, esa explicación, justo lo que hemos hecho en Versapis, ¿no? Que es como nuestra propuesta de valor, ser tu recomendador de cervezas artesanas, donde somos al final una plataforma, somos apoyo para las cerveceras. Somos, por otro lado, una comunidad donde se aprende, donde la gente aporta, puede dar reviews, puede hablar sobre las cervezas y también simplificar un poco el proceso de compra, ¿no? Hacerlo más fácil. Y entonces vimos que había esa necesidad
y investigamos también un poco el mercado. Dijimos, vale, pero ¿qué es este mundo, no? ¿Dónde nos estamos metiendo si queremos hacer algo así? Pues vimos, al final, que es un mercado que en España todavía es algo que está empezando, es muy reciente, si lo comparamos con otros países. Estados Unidos, digamos que es como el referente, porque a nivel de craft tienen un porcentaje de cuota de mercado de un 20-25%, que es enorme, Sí. muy grande. Y en Europa tienes algunos países, pues como Alemania, UK, que ya tiene un porcentaje dentro del mundo, o sea, de la venta de cerveza en general, el porcentaje ya va teniendo pues un 8, un 9, bueno, no está mal. En España todavía estamos en un 1, 1,1, pero hay países como Italia que ya están en un 3, Francia está más hacia el 4, 5. Es algo que está empezando, es muy incipiente, ¿no? También vimos esa oportunidad de Océano Azul, de decir, a ver, aquí es que todavía no ha empezado. Estamos en los inicios. Las cerveceras artesanas que llevan más tiempo en España llevan 10 años como mucho. Sí, es cierto. 15 alguna, pero te puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Y la mayoría pues son de 4, 3, 2, un año de creación. Y bueno, si te fijas, de 2010 a aquí hemos pasado de unas 70 cerveceras artesanas a unas 500 a día de hoy. Entonces, es algo que está empezando, creciendo y que el interés también está despertando en la gente. Sí, sí, totalmente. La gente ya se aburre un poco de las cervezas llamadas industriales, las conocidas, y busca Nosotros cosas siempre más decimos que no nicho. vamos en contra de lo que hay ahora ni nada, simplemente estamos dando otras opciones. Se nos ha dado siempre un tipo de cerveza, un estilo muy concreto, la lager, la pilsner es muy tradicional, muy fresquita siempre. Vale, ok, pues eso está muy bien. A veces cuando tienes calor te apetece algo más refrescante, eso está genial. Pero sí que hay un mundo entero que no se está ofreciendo, que la gente no conocía. Y simplemente es acercar eso a algo que en muchos países es súper normal. Y nada, vimos que todo el mundo nos animaba, lo veían, decían, oye, sí, esto se tiene que probar. Y así lanzamos el MVP, ¿no? Pero bueno, ¿lo validasteis entonces? ¿Lo validasteis con encuestas? Hicisteis 700 encuestas a través de Hicimos redes una sociales. encuesta, Qué bueno. lo mandamos a grupos que conocíamos, lo mandamos a grupos de Facebook especializados, de Instagram, lo movimos muchísimo no queríamos tener solo la visión del entendido, queríamos tener también la visión general de cualquier consumidor, ¿no? Entonces, vimos ese pain, vimos también con las cerveceras, tuvimos entrevista con la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, AECAI, con Javier Donate, que es su presidente, y bueno, corroboramos también, ¿no? Esa necesidad de desarrollo digital que, bueno, no tienen ni que les cuesta y que al final son pequeñas empresas que a lo mejor su prioridad no es esa en ese momento. Y bueno, así que lanzamos antes de lo previsto, porque lanzamos en diciembre de 2020, pensando que iba a ser... En plena pandemia, cuando todavía había Lanzamos en mucha casa, desinformación. desde casa, una habitación dedicada a tener este stock inicial que preparamos de 60 referencias. Preparábamos los pedidos allí también. Y nada, fue así como empezamos a darnos cuenta que, a ver, lo movimos mucho entre amigos de amigos, pero empezaron a venir pedidos y la gente repetía, la gente comprando regalos. Habíamos hecho unos packs iniciales de 3 packs de Navidad y bueno, en un mes ya habíamos tenido 100 pedidos. Bien, para empezar, sin claro, publicidad, y sin gastar en publicidad. nada, todavía no habíamos invertido en ningún canal, todo era muy orgánico y fue como, jolín, a ver, aquí hay algo. Aquí hay algo, sí, encontrasteis ahí. Ahí lo validasteis realmente, ahí dijisteis Claro. Entonces nosotros con la pack básico de Shopify pudimos lanzar muy rápido para validar muy rápido, que era lo que queríamos. Y hicisteis vosotros la web, ¿no? También, hicisteis todo. Claro, nosotros lanzamos, el diseño que hay ahora no era el que lanzamos con una plantilla de Shopify. Fue todo como vamos a validar y vamos a ver y ya está. Y si no funciona, pues no vamos a tampoco gastar más, ¿no? Y a tener que invertir muchísimo más. Y la verdad que Shopify para nosotros nos dio la posibilidad de lanzar muy rápido, de configurar, te coges tu tutorial, lo vas siguiendo y al final te lo puedes adaptar a tus necesidades, crear la ficha de producto como tú quieres. Todo fue bastante sencillo y, bueno, gente que también tiene conocimientos como nosotros, que veníamos los dos de empresa digital, pues al final tienes una pequeña ventaja, pero bueno, que lo pudimos hacer rápido. Y nada, hemos seguido ahí. Luego ya cambiamos lo que era la parte de UI UX un poco
con el diseño de ahora, que lo queríamos hacer diferente, que eso fue con un diseñador que vimos aparte, ¿no? Que conocíamos de Brasil, de Sami, de su parte de la vuelta donde trabaja en Brasil. Porque al final dices, vale, sí, al final estás 24 horas con esa persona. Claro, encima estábamos mucho es que teletrabajábamos, estábamos en casa, tampoco podía salir demasiado, por la noche todavía había muchas restricciones que cerraban los lugares públicos, los restaurantes. Es verdad que era en ese momento que estaban cambiando todo el rato los horarios y tal. Y bueno, pues un poco intenso, es verdad. Nos gustaba mucho porque lo que abogamos es por el consumo responsable, ya no solo por el alcohol, que consumir responsable, pero sino como el consumo consciente, ¿no? Es ¿en qué gasto mi dinero? Yo puedo gastarlo igual que las tendencias de ropa, ¿no? De ahora, oye, quiero buscar ropa que no hayan utilizado materiales que no sean orgánicos o que no se esté explotando a gente en el tercer mundo ni en plena niños en la confección, ¿no? Oye, pues quiero saber que esas empresas las que compro pues están utilizando una forma de producción responsable con el medio ambiente y también con la sociedad. Entonces, la cerveza artesana es un poco eso también para nosotros. Estás apoyando a muchas pequeñas empresas que están, muchas de ellas, en zonas rurales. La mayoría en España están en zonas incluso de la España vaciada, donde estás creando empleo y donde estás ayudando a esa economía rural, a la economía local, ¿no? De cada municipio. Entonces, tú estás apoyando un consumo diferente. O sea, tú podrías gastar dinero en otro tipo de cerveza, pero yo estoy decidiendo a aportar a todo este ecosistema, ya que las pequeñas empresas y las zonas rurales pues crezcan y haya proyectos que ayuden, ¿no? a mejorar la economía. Y al final eso es también la cerveza artesana, es utilizar muchas veces productos también de la zona. Muchas empiezan a cultivar pues, sus maltas, ya tienen sus lúpulos, utilizan incluso frutas o especias o cosas tradicionales del área donde están. Pues, por un lado, el recomendador es algo que quisimos hacer precisamente para tener ese apoyo a quien no conozca y decirle, oye, porque fue algo que hizo Sami en su formación de Beer Sommelier, un proyecto de fin del curso. Y bueno, todo ese trabajo que hizo lo aplicamos a la web para crear el recomendador. Entonces, al final está basado mucho en los gustos de cada persona y a partir de ahí ofrecerle una serie de cervezas que puedan encajar con lo que a esa persona le guste, ¿no? La conversión, como decías, la verdad que ahí está cerca de un 7. No está nada mal. De la gente que empieza a hacer el test a que termina comprando, en torno a casi un 7% de conversión, está genial. Bueno, ten en cuenta que acabamos de empezar y todavía estamos muchísimos clientes nuevos. Estamos cerca del dos compras, porque un pelín más si cogemos la suscripción, obviamente, pero claro, tenemos una tasa de clientes nuevos muy, muy elevada. Entonces, sobre todo la última parte del año pasado, tuvimos muchísimos clientes nuevos que luego poco a poco van repitiendo. Pero sí, ahora ya estamos algo más del 2, nuestro objetivo es estar por encima del 3, porque al final te crea una buena recurrencia y, bueno, también un lifetime value interesante. Sí, interesante. Y vuestra tasa de conversión que estará sobre la 1,5 por ahí, ¿no? Aproximadamente, me imagino. Trabajamos Google Ads. Lo único que trabajamos de pago, ahora mismo. ¿Trabajáis mucho SEM? Muy buenos días, y hoy tenemos dentro de los protagonistas del e-commerce a una auténtica personalidad del mundo e-commerce como es José Carlos Cortizo, que es muchas cosas, entre divulgador de conocimiento, podcaster, escritor, emprendedor, partner, bueno, un montón de cosas que nos va a ir contando poquito a poco. Buenos días, Corti, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, que me apeteció mucho hablar contigo, que nos conocemos ya hace mucho tiempo y apetecía compartir este ratito. A mí también, sobre todo porque a nivel de e-commerce y nos conocemos precisamente desde hace muchísimo tiempo, unos cuantos años, y la verdad que me apetecía traerte al podcast. Bueno, lo primero de todo, Corti, como he dicho antes, eres una persona que comparte conocimiento. Yo te sigo escuchando muchos podcasts cuando de hecho lanzaste en digital hace muchos años.
Y durante todo este tiempo has creado podcasts, has escrito libros, has creado empresas. Ahora estás en Product Hackers también como socio y Head of Marketing, y también has creado Mumbler, entre otras cosas. Un poco entre todo esto que haces, ¿cómo te defines para un poco, para aquel que no te conozca? Bueno, como está claro, soy un tío disperso, pero que sí que le gusta crear cosas, ¿no? Entonces, yo he tardado mucho tiempo, pero ya en los últimos años me he dado cuenta que a mí, bueno, me defino como creador, ¿no? O sea, me gusta crear cosas. Y en el fondo me gusta crear cosas muy distintas, ¿no? Y a crecer siguiendo un poco el método científico, ¿no? Nuestro punto de vista diferencial y lo que nosotros llamamos growth es ser bastante data-driven, que se diría, ¿no? Basados en datos, y a partir de los datos de una experiencia, de un funnel, básicamente, de un e-commerce o de un negocio, entender dónde hay posibles palancas de crecimiento y experimentar. Es decir, tener hipótesis. Decir, ¿Probar? Yo creo que esto, si haces esto, funcionaría. Venga, pues lo vamos a probar y probamos y vemos con datos si esto tiene sentido o no. Que es muy parecido a cosas que se han hecho en el pasado. O sea, dices, joder, hay gente de marketing que aprueba y demás, pero es como llevar esta estandarización de la prueba de las cosas, de validar una hipótesis antes de poner algo en producción, ver con los datos si tiene sentido o no, y llevar solo a producción lo que tiene sentido. Entonces, al final, lo que vas haciendo es conseguir siempre que hoy funcione mejor que ayer. ¿Vale? Tengo mi indicador principal, que puede ser, simplificando mucho, ¿eh? No nos gusta este más alejado de la venta, pero imagínate, pedidos que mueves en el e-commerce. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis principales palancas? Oye, pues el tráfico, la conversión, valor medio de pedido, ¿vale? Debajo de esos objetivos, ¿cuáles son las ideas? Priorizamos experimentos. Decimos, oye, cada experimento, ¿cuál es el posible impacto que puede tener? ¿Vale? Un impacto muy alto es de 10, sería que, oye, me multiplica el negocio por 10, por 20, por 30. Es algo como disruptivo. Y también medimos cuál es la facilidad de implementación o la facilidad de hacer que algo sea posible. Un 10 sería, lo puedo hacer en 1 hora, y un 0 sería, tardo meses en hacerlo. Y al final lo que hace es una lista priorizada de experimentos que están ordenados por, primero, los que tienen más impacto y son más fáciles. Entonces, al final te hago como un backlog de cosas a probar, y probamos. Y evidentemente, después de cada experimento, 30-40% con suerte funciona. No todos, unos pocos funcionan de la leche, algunos bastantes que funcionan. Hace el efecto wow, un poco, así Eso para, es. para convencer. Y esa priorización de experimentos lo hacéis sobre todo por experiencia, ¿no? Un poco de, oye, pues más o menos por este tipo de e-commerce o por este tipo Claro. de modelo de negocio, tiene sentido que lo hagáis por esta forma, ¿no? Justamente ahí pues usas mucho el conocimiento y a veces estudios externos, a veces una forma para entender, oye, hemos visto que fulano ha hecho esto y ha dicho que ha aumentado un 20% las ventas, ese es el posible impacto. Oye, ¿cuál es la facilidad de uso? Y también medimos una cosa llamada confianza. Es decir, confianza es, no tengo confianza si me lo he inventado, se me ha ocurrido una idea y yo creo que eso es confianza cero, pero si lo hemos hecho, que nos ha pasado en 15 e-commerce y siempre ha funcionado más o menos de la misma forma, pues esto es confianza 10. Bueno, lo mismo, al final lo que buscas es esto, ideas que tú sepas que van a funcionar lo mejor posible, que son fáciles de implementar y que tienes mucha confianza. Evidentemente hay un equilibrio, pero te da una línea a seguir que siempre va a ser empiezas por lo mejor, probando lo potencialmente mejor. Sí, sobre todo que para empezar a ver ya resultados, se puedan ver resultados en el corto plazo, sobre todo un poco eso Claro, rápidamente. justo, a veces no, porque una cosa que puede pasar cuando priorizas así es, si tienes lo que llamamos un quick win, que es algo que es muy fácil de hacer, pero que tiene mucho impacto, va a estar arriba, entonces vas a tener algo facilito que tiene mucho impacto. Pero a veces vas a tener una idea que tiene un impacto de la leche, nosotros lo llamamos moonshot, es algo muy gordo pero que tiene más tiempo de desarrollo. Como multiplicas, al final la forma de calcularlo es que multiplicas estas métricas para conseguir una métrica única, siempre tienes arriba o ideas muy fáciles de hacer que pueden tener un impacto medio o ideas que son más complicadas de hacer porque tienen mucho impacto y entonces se compensan. Entonces buscas un equilibrio, ¿no? Buscas hacer la idea que pueda ser más transformativa en el negocio en el menor tiempo posible, pero evidentemente vas jugando un poco. O sea que al final, sobre todo, centráis en grow, básicamente, Claro. ¿no? Grow es al final buscar la rentabilidad de los e-commerce y sobre todo tocar palancas para que sobre todo, digamos, salga de ese círculo y pueda desatascarse en un momento, en Eso una es. fase que esté. Vale. La palabra grow se está escuchando mucho. ¿Es un poco la palabra de moda en el e-commerce ahora? Hombre, yo creo que es verdad que ahora hay como mucho interés en todo lo que es crecimiento.
Yo te diría que sí, pero claro, es que mi entorno es, claro, todo el mundo, mi product hackers es todo growth continuamente Sí. y todo el mundo con el que hablo es growth, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que están pasando dos cosas. Uno, en el e-commerce ha habido unos años de consolidación y a día de hoy o tienes un nicho muy específico que todavía hay alguno, ¿no? Cuando tienes ya players con cierto volumen, el mercado cambia porque estos players con cierto volumen generan unas reglas distintas del juego por su capacidad de inversión y por su capacidad de compra. Entonces, a día de hoy, en muchos segmentos del e-commerce o eres suficientemente grande para liderar o para que te compren o lo tienes muy complicado. Entonces, yo creo que por eso hay mucho interés. Y por el otro lado, hay mucho foco en crecimiento de negocio, no crecimiento en el top line, como ha habido en los últimos años, sino crecimiento en EBITDA. Es decir, oye, vale, yo ya ahora tengo un negocio que facturó 10, 15, 20, 50, 100 millones, pero es que hasta el año pasado, al final de año, me quedaba cero, porque me lo Me quedaba cero, reinvertía punto de todo equilibrio y si llegabas, con suerte. y con suerte. O porque tenía rondas o porque tal. Pero es que el mercado en el último año en pico ha cambiado. Ni hay acceso a inversión tan fácil y encima todos los costes de captación están creciendo y demás. ¿Qué pasa? Los canales y las estrategias que te permiten crecer de 0 a 1, por ejemplo, en una marca, oye, pasar de 0 a 1 millón, no son los que te van a permitir ir de 1 millón a 10 millones y no van a ser los que te van a permitir ir de 10 a 100. Entonces, muchas veces hay una falta de entender que tiene que haber un cambio. Un cambio a veces visceral. Es decir, hay marcas, bueno, y te lo voy a unir a otro punto que es los canales de adquisición. Es decir, en los últimos años ha habido muchas marcas, yo me acuerdo desde el éxito de Hawkers, ¿no? Hawkers en el fondo nos enseñó a todos y nos hizo la ilusión de, ostras, si dominas el Facebook como canal, que es un canal súper barato en su momento y tal, puedes vender un producto. Bueno, que evidentemente también un buen producto o tienes que tener todas las cosas tal, pero lo puedes vender de una forma masiva. Y hay muchas marcas en los últimos años que han nacido con ese mantra. Oye, me creo un producto chulo, una marca, pero mi canal de visibilidad es paid. Y ya está. Claro, los canales de adquisición se han saturado. Hoy en día ha habido bastante locura con el tema marketplace, hay bastante ruido por todos lados y cada día es un poco emprender ese B2C en e-commerce, ¿no? Ese montar una tienda online hoy en día incluso cuando tenemos las opciones digitales a la puerta, a nuestras puertas y cuanto más y más opciones que nunca. ¿Es un poco locura montar hoy una tienda online de nicho en B2C o todavía hay espacio? Es decir, oye, hoy en día es imposible montar un trading casi, volver a montar un trading, un proyecto de ese tipo. Pero ¿hay todavía opciones de tener grandes proyectos que puedan generar 50, 100, 150 millones de euros con un producto de nicho? Es muy buena pregunta. Yo creo que en general, o sea, la oportunidad que había en el e-commerce hace 10 años, porque claro, era un canal, estábamos tú y yo ahí, y yo creo, no sé tú, yo no era capaz de verlo, o sea, porque estás en el día a día, pero yo no veía lo que iba a ser. Veía, va a ser muy grande, pero no eres capaz de tangibilizarlo. Esa oportunidad de un mercado que va a crecer un 20-30% anual durante 10 años y cuando te pones a calcularlo te das cuenta que eso multiplica el mercado por mucho, eso ya no está. Entonces eso lo hace más complicado. Dicho esto, siempre va a haber alguien que entienda las nuevas reglas de algo. ¿Vale? Entonces, al igual que hemos hablado que Hawkers llega a un punto donde, joder, pues que en su momento ya el playbook del e-commerce estaba claro en ese momento. SEO, SEM, pa. Y llegan los tíos y se ponen a vender de la leche porque descubren los social ads que están infrautilizados. Totalmente. Ahora que eso no se vendía en Facebook y de hecho ellos tenían colaboración con equipos de Facebook para mejorar la plataforma y vender de tanto que ponían. Justo, bueno, al final se dan cuenta y encuentran eso. Ahora hay otra serie de marcas. A mí me gustan, y voy a decir, Tropic Field, Blue Banana, Nude Project, que en distintos ámbitos han encontrado que su motor de crecimiento es el contenido. No tanto el pago, sino en el caso de Blue Banana, oye, hago viajes por todo el mundo, me mando un equipo, soy casi como el National Geographic, porque hacen reportajes de aventura y los pongo en mi Instagram, en mi YouTube, pero empiezan en su Instagram y genero un interés y a partir de ese contenido, de ser un creador, una empresa que crea contenido, acabo vendiendo productos asociados a mi marca. Caso de Nude Project, me creo un podcast donde hago una mezcla extraña pero maravillosa de traer a un reggaetonero, a un boxeador, a un emprendedor y a un tío que ha montado un e-commerce y les pregunto en el fondo sobre la vida y hago un podcast casi inspirador, ¿no? Para mi audiencia y a partir de ahí vendo productos, ¿no? Entonces ahora hay otra serie de marcas que están entendiendo que el juego es ese y luego vende otra cosa. O sea, ahora con todo esto de la IA estoy seguro que aparecerán nuevas formas de llegar ahí.
yo creo que siempre va a haber un espacio para productos nuevos y un espacio para nuevas formas de llegar al mercado, conectar con tu audiencia. Ahora, para mí sí que es verdad que el e-commerce ha dejado de ser algo amateur. O sea, hace 10 años, todos los que estamos ahí estábamos en plan amateur. Jugando un poco también. Eso es. Sí. Y ahora a día de hoy tú vas a competir siempre con equipos de Champions. Antes estábamos pues, en la liga del barrio y nos lo pasábamos bien, pero es que era la única liga que había y te lo pasabas bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se te ocurrió diciendo, oye, aquí hay un hueco que creo que se puede llenar? Bueno, la historia de Mumbler es curiosa porque conozco a mi socio, a Paul Rodríguez, mi socio en Mumbler. Nos conocemos porque éramos los dos podcasters. Entonces él tenía un podcast que es Planeta M, una tertulia de marketing digital, que el tío es muy listo y lo montó para conocer gente. Entonces en esa tertulia pues nos conocimos porque me invitó un día a hablar de e-commerce y estuvimos charlando. ¿Qué pasa? Que enseguida conectamos porque a los dos nos molaba el mundo del podcast. Él era CMO de factura directa de un SaaS. Entonces al final, claro, yo estaba en Brainsys. Claro, entonces al final estábamos los dos. Somos podcasters, nos flipa el mundo SaaS y nos flipa la generación de contenidos y empezamos a hablar. Y un día dijimos, tenemos que hacer un proyecto juntos. No sabemos el qué. Pero queremos hacer un proyecto juntos y queremos que sea mundo podcast. Nos apetecía. Como no sabíamos, montamos un podcast. Esto siempre hacemos la coña, que ¿qué hacen dos podcasters cuando tienen una idea? Montar otro podcast. Y montamos un podcast, Tribucasters, donde entrevistamos a más de 100 podcasters, preguntándoles por su día a día, cómo creaban el contenido, tratando de entender cuáles eran sus problemas. Y llegamos a la conclusión porque entrevistamos a varios podcasters que ya vendían su contenido, por un lado, y entrevistamos a muchos otros que nos decían, joder, me mola la creación de contenido, pues que no vivo de esto y me fastidia no poder vivir de esto. Y dijimos, venga, ¿cómo podemos ayudar a los que no pueden vivir y que hagan lo mismo de los que ya están viviendo de ello o generando un dinero? Pues al final yo creo es sobre todo un tema mental. O sea, es una losa mental que puedes tener mejor o peor en función de lo bien que hayas trabajado tu cabeza. Yo la trabajé muy mal, no estaba preparado. No se está preparado para cerrar una compañía en sí, nunca se está preparado para cerrar. Yo creo que no. Sí que es verdad que con el tiempo, es decir, yo ahora me enfrento a los proyectos de una forma muy distinta, también te lo digo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Brainsys ya había tenido otra compañía, pero era mi primer gran compañía creada sabiendo lo que hacía, ¿no? Había tenido otra compañía cuando acabé la carrera, la creé con unos compis de carrera, como si hubiéramos abierto un bar de copas, ¿sabes? O sea, me refiero, no tenía un pensamiento. Pero Brainsys sí que es algo donde cuando lo creamos ya estamos viendo qué pasa en Estados Unidos, ya empezamos a ver temas startup de lejos y nos montamos un poquillo una paja mental, no de ser un Facebook, pero sí decir, oye, aquí hay una gran oportunidad. Entonces, claro, durante 10 años que duró el proyecto, pues le metes muchas horas, pero haces muchas concesiones donde tú te justificas tus concesiones personales y un montón de cosas pues, estoy creando algo que me apetece y además me va a llevar a un punto X. Me va a arreglar la vida, lo que tú quieras, ¿no? Tienes esa pajilla mental. ¿Qué pasa? Que hay un punto donde tú te das cuenta que eso ya no va, o sea, no va a ningún lado. Has hecho muchas concesiones de tiempo, concesiones de pasta, de quedarte sin sueldo, de meter dinero que no tenías, dinero que has pedido al banco, de avalar tus cosas, es decir, cada vez más. De endeudarte totalmente, sí. De endeudarte. Vas teniendo un poco todo este tema de sesgo de costo hundido, ¿no? Porque te vas metiendo cada vez en más mierda, porque por un lado ya has hecho mucha inversión y tienes mucho metido, y por otro lado tú te crees el proyecto. Y es que esto de emprender, como están de un día para otro, todo cambia, ¿no? Decir, oye, pues hoy estás arriba porque ha pasado no sé qué y has cerrado un contrato gordo y mañana estás en la mierda porque se te ha caído un cliente y ha pasado otra cosa, ¿no? Pues de todo eso llega un punto donde te rompes. O sea, yo menos, cuando ya te das cuenta que eso se va a la mierda, yo me empiezo a romper por varios puntos. El primero, por ansiedad, porque hay un punto donde empezamos a disminuir facturación, teníamos que devolver préstamos con los que nos habíamos financiado y demás, y tú te vas ahogando. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde tú ya no tienes para pagar las nóminas. O que pagar las nóminas es un encaje de bolillos, hay que hacer apaño, ¿no? Para conseguir el dinero. Y donde empiezas a tener movidas y donde te llama un cliente y cuando a lo mejor antes te cancelaba un cliente muy de vez en cuando, pues no pasaba nada, o sea, te molestaba, te da rabia o lo que fuera, pero no pasaba nada, pues ahora te llama un cliente. Me pasa que cada vez que me llamaba un cliente estaba acojonado. O sea, diciendo, claro, si este se me cae... no pago. No pago. Ni pago este mes. Claro, entonces empiezas a romperte en el sentido de que tienes miedo continuamente. O sea, pues, yo estaba el domingo por la tarde en mi casa y lo pasaba fatal, lloraba.
¿Por qué? Porque no quería que llegara el lunes, pero no porque no me guste mi trabajo, sino porque es que el lunes el domingo no me iba a llamar un cliente, pero el lunes a lo mejor pasaba algo. Entonces esa incertidumbre máxima te va arrastrando un poco. Y luego hay un tema de que te das cuenta de que todo por lo que has luchado, es decir, que todas esas mierdas mentales que te has hecho y renuncias, pues son para nada, ¿no? Es frustrante eso. Y ya hemos llegado al final de esta tercera parte con el resumen de una buena parte precisamente de los protagonistas del e-commerce que han pasado por el podcast los viernes en este canal de e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast allí donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!